¿De acuerdo? Hola, muy buenos días a todos. Tengo el placer y el honor de moderar esta primera mesa internacional sobre nuevos mercados digitales, perspectivas de la evolución digital en Latinoamérica y en Europa. Nos acompañan Manuel Gil, de España, Fieta Jarque, de Perú, Francisco Ruiz, de México, y Martín Gómez, de Colombia. En discursos anteriores ya hemos mencionado la drástica caída del mercado editorial español, pero a la vez el mundo digital para la mayoría de las editoriales ha supuesto un incremento importante entre el 25 y hasta el 50% de su facturación digital. Entre los países latinoamericanos con mayor venta destaca México, con un 50%, pero seguido de países como Chile, Colombia, Argentina y Perú. América Latina está claramente en el foco de las editoriales españolas y es una región que por las dimensiones de su población y su producción editorial aún tiene por delante un gran desarrollo de contenidos y lectores digitales. Por otra parte, la globalización de los canales de venta digitales y el desarrollo de una industria editorial digital en Latinoamérica también supone para las editoriales latinoamericanas una gran oportunidad para exportar sus catálogos digitales internacionalmente y superar las restricciones económicas que obstaculizan la disponibilidad a nivel internacional de ediciones en papel. Quisiera empezar con Manuel. Manuel Gil es un experto en la industria editorial a ambos lados del Atlántico. Me atrevo a decir, una de las personas que mejor conoce el mercado editorial, tanto en España como en Latinoamérica, con una larga trayectoria en la industria editorial, además de profesor, autor y bloguero. Manuel, ¿cómo evaluarías el desarrollo actual de las editoriales españolas y latinoamericanas en el contexto digital? Gracias, Margarita. Buenos días. Yo creo que a la hora de plantearse la evolución del mercado editorial español en América Latina hay que pensar en los siguientes términos. Toda la tectónica de placas que teníamos estructurada en torno a un ecosistema de comercialización del libro a ambos lados del Atlántico se está moviendo. América Latina ha tenido lo que yo califico como la década dorada en cuanto a estabilización de todos sus sistemas democráticos, a un incremento importante de la clase media, según el FMI estamos ya hablando de porcentajes del 50%, ha desarrollado muchísimo planes de lectura, ha incrementado muchísimo el consumo privado, que más o menos está en torno al 67-75 del PIB. Es decir, todo el entramado económico de este continente está favoreciendo, obviamente, el comercio del libro. Dicho esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente, la oportunidad para las editoriales españolas existe, siempre y cuando entiendan que América Latina es un mercado de precio. Si entienden eso, porque en estos últimos año y pico las economías latinoamericanas han depreciado sus monedas en torno a un 30%. Yo he sugerido muchas veces a los editores bajar precios, porque no es lo mismo vender a $9,99 con un determinado cambio que a otro. Es decir, hay que entender la modificación que produce de cara a la comercialización digital para los editores españoles. Ahora mismo hay muchísimas editoriales españolas vendiendo entre un 30 y un 50% de las descargas se están produciendo en América Latina. Pero las oportunidades son mucho más grandes y sobre todo tienen una parte, digamos, de ruptura de la brecha digital entre España y América Latina. Porque claro, si nosotros estamos viendo una oportunidad de comercializar allí digital, teniendo en cuenta los precios y teniendo en cuenta el diseño de nuevos canales de comercialización allá, también la producción latinoamericana, que es brutal. Yo miraba anoche la cifra, en 2010 América Latina estaba produciendo más o menos unos 130.000 títulos
En estos 2 últimos años han producido 194.000 y 188.000. Y yo, como lector, quiero que estos libros estén acá, quiero verlos. Entonces, lo que se plantea en estos momentos es una situación donde la brecha, digamos, en cuanto a lo que España compra en América Latina y lo que les podemos vender, se puede empezar a reducir. Pensemos, por ejemplo, que más o menos por cada euro que nosotros le compramos a la industria editorial latinoamericana, les estamos prácticamente, dependiendo de cada país, vendiendo por término medio 67. Es decir, estamos ante una oportunidad que afecta a las dos industrias editoriales. En este sentido, yo creo que la oportunidad existe. Creo, a su vez, que con independencia del número de filiales que la edición española tiene en América Latina, que del total de las 196 filiales en 32 países en América Latina hay más o menos 140, yo creo que hay que proceder, si queremos ser razonables y justos, a reinternacionalizar la industria editorial española en América Latina. Es decir, ahora mismo los átomos en 5 o 10 años no van a viajar a América Latina, van a viajar bits. Y de América Latina hacia acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la oportunidad existe. Pero ahora mismo un pequeño editor independiente español lo tiene crudísimo a la hora de decir, pongo mis libros en América Latina, por supuesto en papel. Y en digital también se cuenta con ciertas barreras. Yo creo que tenemos que generar nuevos canales de comercialización, nuevas estructuras comerciales, igual que desde hace 20 años hemos hecho con la comercialización del papel. En el caso del digital es una oportunidad, pero no solo para nosotros, también para la edición latinoamericana. No nos confundamos. Yo, como lector, yo me eduqué en su momento, cuando estaba en la universidad, con muchos textos que provenían de México y de Argentina. Esos libros, evidentemente, por fin, había que hacer muchísimos análisis, han desaparecido del mercado español, pero esos libros en digital van a entrar acá. Por tanto, la oportunidad existe. Ahora bien, hay que empezar a pensar en desarrollar nuevos proyectos de comercialización y de reinternacionalización de la industria editorial española en América. No nos vale el ecosistema actual, se nos está moviendo. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Perfecto, pues seguimos con Fieta Jarque. No hago mucha mención de tu larga trayectoria como periodista. Me gustaría destacar aquí que Fieta Jarque es pionera en su país, en Perú, pionera como creadora de una editorial digital, puramente digital, dedicada a autores peruanos, P-Libros, y también fundadora de una librería, una tienda online de ebooks, Kiputeca. Fieta, ¿cuáles han sido o siguen siendo los mayores obstáculos para conseguir un catálogo digital en Perú? Buenos días a todos. Bueno, el principal problema hasta ahora ha sido la falta de información, incluso sobre la lectura en Perú, no solamente en digital, sino en papel, de los últimos años, cuando ha empezado la explosión digital. Hace una semana solamente salió una encuesta de la Universidad Católica en la que se hablaba de que el 70% de la población, que son 31 millones de habitantes que tiene Perú, desconocía la existencia del libro digital. Cosa que para mí fue un poco un shock, porque no sabía hasta qué nivel tenía yo que trabajar el tema de comunicación. O sea que yo diría que una de las primeras factores para la implantación o la difusión del libro digital es la comunicación, porque realmente pues la gente desconoce que tiene esta opción, porque por otro lado el uso de smartphones es cada vez más extendido, e incluso de las tablets, pero se ignora que a través de ellas se puede también no solo adquirir, sino incluso leer los libros, ¿no? Eso por un lado. Por otro está algo que mencionaba Manuel hace un momento, y es el tema de los precios,
que por, digamos, las estrategias comerciales internacionales y todas estas negociaciones, básicamente con las grandes plataformas que son ahora las que están vendiendo, por supuesto, más cantidad de libros, se ha descuidado el factor principal o uno de ellos, que es la posibilidad de tener a precios muy accesibles para gente que tiene pues muy pocos medios, acceso a gran cantidad de títulos, ¿no? O sea que el precio, yo creo que es, y el precio, y no solamente el precio, la moneda. Es decir, yo tengo en mi librería, pues en este momento 40.000 títulos en español disponibles, ¿no? Claro, cada uno de ellos, que por supuesto el mercado del libro digital es global, por más que se vende en los diferentes países, tener un precio para cada libro en la moneda de cada uno de los países distinto es bastante, bueno, para la propia librería un poco más pesado de gestionar, evidentemente para el lector solo ve su precio, pero es una complicación extra, o sea, para penetrar mejor en el mercado, ¿no? En países donde la moneda, el cambio de las divisas fluctúa a veces y durante años ha sido así, de la mañana a la noche, no puede cambiar el precio, evidentemente así, o sea que el estándar dólar en los diferentes países latinoamericanos se entiende como una referencia para poder saber cuánto te va a costar este libro hoy y la próxima semana o dentro de 3 meses, ¿no? O sea que eso también es importante. Y bueno, también me ha interesado mucho el tono de bronca de Javier Zelaya a los editores. Yo creo que para entrar en América Latina, primero, olvidémonos de ir a buscar tesoros, señores, por favor. Yo creo que hay que conocernos. Y nada mejor que estar sobre el terreno. Yo creo que estrategias comerciales de las editoriales o grupos editoriales, e incluso editoriales pequeñas y medianas españolas para entrar en el mercado latinoamericano, tiene que empezar por conocer un poco cómo, bueno, la propia historia de los países, la diferenciación y también, bueno, las características de los lectores o cómo ser más afines a sus intereses y sobre todo al mercado, ¿no? Yo creo que, bueno, de momento dejo esto así porque hay mucho que hablar al respecto, pero esos son algunos de los obstáculos con los que nos enfrentamos, ¿no? Muchas gracias, Vieta. Francisco Ruiz es el gerente general del Fondo de Cultura Económico en España. El Fondo de Cultura Económica define su misión como una institución editorial del Estado mexicano que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal a través de redes de distribución propias y ajenas dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde sus inicios en 1934 hasta hoy, la institución se ha desarrollado en una verdadera embajada de la cultura mexicana y latinoamericana en todo el mundo. Francisco, en el nuevo contexto digital y pensando en nuestra misión, ¿qué aporta el mercado digital a vuestra labor y el desarrollo de vuestro futuro institucional? Muchas gracias. Bueno, pues de entrada nosotros al trabajar como una red, ¿no? Tenemos nuestra casa matriz asentada en México y tenemos luego filiales en Latinoamérica, en Estados Unidos y acá en España. Justamente la aportación es enorme por las dificultades que durante 82 años ya del fondo se han visto con la forma de comercializar nuestros libros, los títulos de las filiales que editamos, de casa matriz que también edita. El comercializar primero entre nosotros ha sido complicadísimo y sigue siéndolo. Es una de las principales ventajas que encontramos con esta nueva era, donde empezamos a aperturar, a hacer pruebas para comerciar los libros de una forma distinta, ¿no? Para cambiar junto con el mercado y entender que no podemos esperar a tener roturas de stocks, por ejemplo, yo acá en España, de un título esperado que se edita en Argentina y que quizás tendría acá
siguiendo los sistemas tradicionales, 4 meses o 5 meses después de que sale y que la gente acá nos lo pide y nos lo demanda. Y ahora, por ejemplo, este es solo uno de los puntos en los que más nos está beneficiando. Recientemente salió en México la Encuesta Nacional de Consumo de Medios Digitales y Lectura entre Jóvenes, y para nuestra sorpresa, aunque tenía claro ya el panorama, un área grande de Casa Matriz que se especializa en este tema, para nuestra sorpresa es mucho más alto de lo que se esperaba la lectura en digital de los jóvenes principalmente. Es casi, no casi, pero es la mitad. 5 de cada 10 jóvenes están leyendo en digital y 8 de cada 10 leen, que también está a la alza, pero considerablemente la lectura para lo que teníamos de estadísticas en los últimos años en México, que era muy bajo. Y estamos contentísimos. Hay un programa que se comenzó este año entonces, de los 10,000 títulos que tiene Fondo de Cultura Económica actualmente, más de 10,000, 5,000 de ellos activos, entre reimpresiones y nuevas ediciones. Tenemos actualmente 124 en digital, 124 títulos, y el programa ha publicado que en 2016 cerraremos con 750 títulos para nuestra biblioteca digital. Bueno, nosotros funcionamos haciendo pruebas piloto en alguna de las filiales, en este caso en Latinoamérica, en Ecuador, que recientemente abrió, y posteriormente todas las demás filiales aplicamos lo recuperado por esa prueba piloto y funcionamos así en las distintas filiales. Fieta hablaba de algo importantísimo también, que es el precio, que para nosotros es un tema no complicado, pero sí de importancia para analizarlo por la fluctuación de nuestra moneda justamente, y centrados en el dólar, estamos tratando de encontrar la forma adecuada de fijar este precio. También me llamó mucho la atención lo que decía Javier, pero es real, ¿no? Sin duda tiene que ser más económico el precio del libro, pero nos enfrentamos luego a temas de contratos, ¿no? Donde los autores, los mismos autores, están preocupados de la forma en que se va a manejar en el presente, ya no en el futuro, el precio del libro y cómo lo va a manejar por medio de sus contratos, en este caso Fondo de Cultura Económica. De acuerdo. Y seguimos con Martín Gómez, gestor editorial, consultor cultural, muy buen conocedor también de la industria editorial y la comunicación editorial desde la perspectiva iberoamericana. Tiene un blog, El Ojo Fisgón, desde el cual husmea las tendencias del mercado editorial. Martín, con relación a las editoriales independientes, ¿cómo ves su adaptación o aceptación del mercado digital? Bueno, primero que todo, buenos días y gracias por la invitación. Creo yo que las editoriales independientes están haciendo una apuesta por lo digital que viene condicionada por los recursos de los que disponen y que viene condicionada también por su capacidad de derribar ciertos prejuicios con respecto a lo digital y con respecto a un apego excesivo hacia el papel, ¿sí? Creo que igual hay algunas editoriales que han venido haciendo pequeños experimentos y que han visto la posibilidad de desarrollar un portafolio de productos en digital y de llegar a lectores a los que no podrían llegar tan fácilmente a través de los libros en papel debido a los problemas de distribución, sobre todo cuando hablamos de zonas alejadas de grandes núcleos urbanos o de países latinoamericanos que no tienen un tejido de librerías tan robusto como podría ser el tejido de España o el tejido de Argentina, aun cuando se esté debilitando el tejido de librerías en España, es significativamente mucho más robusto, potente y goza de mejor salud que el tejido de librerías de la mayor parte de los países latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, creo que las editoriales independientes vienen derribando en algunos casos ciertos prejuicios, vienen haciendo apuestas tímidas por lo digital y vienen haciendo también balances de experiencia que les permiten decidir si su apuesta se fortalece
o si definitivamente siguen consagrándose más que todo al papel. Yo quería hablar acerca de un tema que a mí me parece muy interesante y es las perspectivas de crecimiento de la lengua española en este momento y el estado actual del español en cuanto a hablantes, y yo los invito a que consulten el anuario del Instituto Cervantes, El Español en el Mundo. La edición 2015 acaba de salir y seguramente dentro de poco estará colgada en la red para que sea de consulta abierta para los usuarios de Internet. Y quiero destacar algunas estadísticas que aparecen en este anuario con respecto al español, que darían pie para adoptar una postura entusiasta con respecto a la perspectiva a futuro de los contenidos digitales en América Latina y en España, pero yo luego quisiera terminar haciendo algunas matizaciones al respecto. Dice el anuario, por ejemplo, en 2015 casi 470 millones de personas tienen el español como lengua materna. Luego hay cerca de 559 millones de personas que hablan español en el mundo, y dentro de esta cifra se habla no solo de hablantes nativos, sino de personas con competencia limitada y personas que están aprendiendo español. En 2030, los hispanohablantes serán el 7.5% de la población mundial. En 2050, Estados Unidos será el país con más población hispanohablante de todo el mundo. Serán cerca de 131 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Actualmente 21 millones de personas estudian español como lengua extranjera aproximadamente. En 2050, como digo, Estados Unidos será el país que más hablantes tenga, pero es que en este momento, después de México, Colombia y España, es el cuarto país con más hablantes de español. Datos importantes también: el español es la tercera lengua más usada en la red. En Facebook y en Twitter es la segunda lengua con mayor presencia. En Wikipedia es la 10ª lengua en cuanto a volumen de artículos escritos, pero en cuanto a número de visitantes es la segunda, ¿sí? Entonces vemos un panorama que podría ser alentador desde un punto de vista de potencial de lectores para la industria editorial. Una parte importante de estos hablantes de español, como ya sabemos, se encuentra del otro lado del Atlántico, es decir, México y Colombia tienen más hablantes de español que España, pero también hay que decir que el 78% del PIB de los hablantes de español se concentra en España, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces ahí es donde empiezan mis matizaciones, porque ya nos damos cuenta entonces de que el 22% restante de ese PIB y de ese poder adquisitivo se reparte entre el resto de países latinoamericanos. ¿Qué supone eso para nosotros como proveedores de contenidos digitales que vamos a buscar el dorado digital en América Latina? Creo que ahí nos encontramos con un reto importante. Luego también un factor a tener en cuenta es que una parte importante de la población hispanohablante de Estados Unidos tiene un nivel educativo muy bajo, de manera que los índices de lectura entre esas capas de la población y el acceso al sistema educativo y a la educación superior son muy bajos, con lo cual ahí se cierran oportunidades a menos que se hagan programas de promoción y de fomento a la lectura, de lo que quisiera hablar más adelante. Y luego también un hándicap claro que se señala en el estudio de evolución y tendencias digitales en Latinoamérica de Bookwire, dice que el principal hándicap de la industria editorial para estructurar mercados interiores digitales potentes es el bajo índice de lectores del continente, se refiere a Latinoamérica, por supuesto. Los datos que aporta el Latinobarómetro indica que un 51.5% de personas en América Latina no son lectores de libros, y que el promedio de 3.5 libros leídos al año por habitante en toda Iberoamérica es un ratio que debe mejorar. Para terminar, las matizaciones que yo haría con respecto a
el potencial verdadero que ofrece Latinoamérica a la hora de la venta de contenidos digitales de naturaleza editorial tiene los siguientes obstáculos que evidentemente son retos por atender. Índices de lectura, el mix de consumo de contenidos, es decir, cada vez son más las formas de ocio y entretenimiento que compiten con la lectura y que de hecho están captando grandes porciones del tiempo, no solo de los niños y de los adolescentes, sino también de los adultos. Basta con sentarse en una parada de autobús o en un café o en un andén de metro y darse cuenta cuántos adultos están jugando Candy Crush mientras esperan, ¿sí? Luego, el acceso a Internet, desde un punto de vista de infraestructuras, de conectividad y de parque de dispositivos. Un tema que en Latinoamérica es muy crítico son las tasas de bancarización, es decir, hay grandes porciones de la población latinoamericana que no están bancarizadas, es decir, que su dinero lo tienen en efectivo y que no lo tienen metido en el sistema bancario, y luego pues la estabilidad económica, que Manuel habló hace un momento de la década de oro de Latinoamérica, pues el crecimiento de las economías latinoamericanas se está desacelerando y eso creo que tendrá repercusiones fundamentales sobre lo que pueda suceder en el desarrollo de un mercado de contenidos digitales. Entonces, quiero cerrar con dos cosas. Latinoamérica no existe como un mercado unificado, es decir, desde aquí hablamos de Latinoamérica como si fuera un monolito, una cosa homogénea, pero como mercado unificado no existe. Hay diferentes legislaciones, el territorio es muy vasto y las infraestructuras de comunicación son bastante precarias en muchos casos. Entonces creo yo que la fragmentación geopolítica y económica de Latinoamérica dificultan la integración en bloques o en mercados transnacionales en la región, salvo casos puntuales como Mercosur o como pues, el Pacto Andino o la Comunidad Bolivariana de Naciones. Entonces, aquí cierro y pues luego comentaremos entre todos. Pues nada, quisiera simplemente resumir vuestras primeras intervenciones en una frase, haciéndome eco de un término que me gustó mucho de Manuel. España se tiene que reinternacionalizar, entiendo que repensar su estrategia digital, las editoriales españolas, y del otro lado, América Latina se tiene que internacionalizar. Sí. Manuel. No, yo hay un tema que ha comentado Martín que me gustaría, sin estar en desacuerdo con él, pero matizar. Él ha citado el Latinobarómetro. El problema de las encuestas es que están tremendamente contaminadas en América Latina y aquí por el concepto libro en papel. Al final, con lectura, ¿qué estamos midiendo? La lectura de libros en papel. El Latinobarómetro da una media, más o menos, quiero recordar, que de 5 y pico, así, ¿no? Pero yo les recuerdo a ustedes una cosa. En 2013, la encuesta de hábitos culturales de España decía que cada español leía 11 libros, 11 y pico. CERLAC, en el espacio iberoamericano del libro, recoge este tipo de encuestas, las da por buenas, y entonces cuando sale el gráfico de lo que se lee en España con respecto a Colombia, Argentina, bueno, Argentina tiene un buen nivel, pero España parecemos los reyes del mambo, ¿vale? Leyendo libros, en papel. Llega el CIS hace unos meses y saca la encuesta 2 años después y ya estamos en 4 y pico. Es decir, las encuestas y las matemáticas efectivamente no son opinión, pero tenemos que pensar que muchas veces este tipo de encuestas están tremendamente mediatizadas por un concepto de lectura que nos lleva abiertamente a preguntar por la lectura de libros que produce la industria editorial. El compañero de fondo ha citado la encuesta de IBIS, que supongo que es esta. México ha hecho este año 3 encuestas de lectura, porque ha hecho también otra con Aculta. Así es. En la vuestra, la que has citado tú, te vas a porcentajes del 70 y tantos al 80 y tantos % de los jóvenes que están leyendo en digital. No le preguntan por el libro en papel. Es que aquí hay un problema con esto. La industria editorial es francamente enemiga de esa pregunta, porque evidentemente cuando le ha interesado a la industria editorial decir que leíamos mucho, son los años de la expansión de la comercialización. Cuando las cosas van mal, ¿qué se dice a los ministerios y a los poderes públicos? Aquí no lee nadie.
No, mire usted, el problema es que la gente está leyendo unos contenidos que no son los que usted produce. Entonces, es una matización porque yo las encuestas me las cuestiono por principio casi todas. Solo me creo las que provengan de entidades públicas y tengan una cierta consistencia con otro tipo de estudios. Dicho esto, en el caso de las expectativas que podemos, efectivamente lleva razón Martín, que no es un mercado único, es un mercado con muchas... América Latina tiene también muchas vulnerabilidades, tiene todavía unos índices de pobreza muy altos, pero lo que se aprecia en América Latina en estos años es que la gente joven está leyendo, hay 250 millones de smartphones en manos de la gente. Martín creo que ha matizado una cosa que lleva razón, no todo es 4G, no todo es 3G, hay diferencias en los anchos de banda, la banda fija, la banda móvil, es decir, América Latina ahí tiene un recorrido, pero las expectativas son, va a ser el segundo mercado de smartphone prácticamente en 5 años, América Latina. Si le añades que es un continente que tiene, en cuanto a demografía y población, un 50% menor de 26 años en muchos países, evidentemente el tamaño del mercado a futuro puede ser muy grande. Si entendemos el tema precios, y vuelvo al tema de los precios, el libro español en papel en América Latina es un artículo de lujo. Es un artículo de lujo, no está al alcance de la gente joven. Son libros que allí, al cambio, te valen 20, 22, 23 euros. Yo, el otro día en Colombia, vi un libro en la librería Lerner, allí en el centro de Bogotá. Dije, anda, un libro de Jarvis, que digo, esto no sé si es la edición colombiana, voy a comprarlo. Es un libro que vale aquí, creo que son 15 euros en España. Allí, al cambio, valía 22. ¿Quién se compra eso en Colombia? Mire usted, el problema está en que si aquí notamos, como decía Javier Zelaya, elasticidad al precio, en América Latina es brutal. ¿Qué hay que plantearse? Evidentemente, cuando una editorial envía libros a América en papel, tiene que entender dos cosas. Que a 20 euros que va a acabar el libro, su mercado es ridículamente pequeño. Segundo, que muchas de las materias que se envían a América Latina no son absorbidos por canales de retail, sino son absorbidos por canales de bibliotecas. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú ese libro que estás comercializando en papel allá y vas a vender 30 ejemplares, lo pones a un precio por debajo de los 9,99 dólares, evidentemente la elasticidad es brutal. Yo el otro día le preguntaba a una editorial por 3 libritos en concreto, me decían, estos libros, en el caso me daban el dato de México, no, hemos vendido 60 ejemplares en papel, supongo que algunos de ellos por canales, mayormente por canales de bibliotecas, sin embargo, en descarga digital habían vendido 400. Por supuesto. Esa es un poco la medida que nos da, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente lo que tenemos que pensar es en una combinación de políticas y también de cara a la expansión en América Latina, nos hacen falta en España políticas públicas, porque hace años teníamos dinero y no había proyecto. En estos años nos hemos quedado sin dinero y sin proyecto. Entonces, hace falta, por parte de los poderes públicos en este país, un proceso de apoyo a una industria que es evidentemente importantísima y que es el paradigma de todas las industrias culturales. Entonces, ahí hay otro tema también que se deducía de la intervención de Martín, que es la siguiente. Pensamos siempre que el mercado del libro español es América Latina. Y es verdad, es el caladero natural. Pero pensemos, por ejemplo, en Europa. Entre el 2, el 4, el 6, hasta el 14% en muchos países de Europa se habla español en condiciones de comprar libros. ¿Cuántas editoriales españolas, a través de Celesa, a través de empresas de consolidación, hemos vendido libros en multitud de países de europeos y se venden muchos? La cifra, cuando España saca las cifras de exportación, no me quiero extender, me cortas, pues no me enrollo. Pues te corto. Me corto. No, breve. La cifra de exportación de España hacia la Unión Europea es superior a América Latina. Bien es cierto que esa cifra superior hay que matizarla por lo que se llama la exportación de gráficos. Pero, ojo, muchos en Europa se compran muchísimos libros españoles. Y eso es una oportunidad para España, pero también para los editores de Latinoamérica, que yo les digo muchas veces, oye, no penséis solo en España, que en España estamos caninos, ¿vale? Pensar también en el mercado europeo. Entonces, esa es un poco la diferencia. Pero yo, las expectativas, si las cosas se hacen medianamente bien, son desde luego bastante interesantes.
Sí, sin duda. Bueno, y ese es el paso que tienen que dar a la internacionalización, qué difícil, para estar globalmente disponibles, incluso en Alemania, Bulgaria o donde sea, evidentemente. Fieta, Manuel ha hablado de estadísticas, políticas. Yo me he quedado con un dato tuyo, que el 70% de la población no sabe lo que es un libro electrónico. Aquí, evidentemente, hay una comunicación que ha fallado, pero no solamente de la industria, también de las instituciones. Bueno, yo francamente no contaría con las instituciones de momento. De Yo acuerdo. creo, sí, porque en realidad en Perú, y no es solamente en Perú, que es un país grande y con pues, una población muy dispersa, aunque casi la mitad, o sea, perdón, un tercio, o sea, hay 10 millones de habitantes en Lima, ¿no? De Está muy- 30 millones en todo el Sí. territorio, que es el doble de España. Evidentemente es una geografía muy complicada porque casi la mitad es selva amazónica, en fin. Pero eso es uno de los principales problemas por el que no ha habido circulación del libro, incluso entre los países latinoamericanos. Hasta que llegó el libro digital, por ejemplo, grupos editoriales que tenían casas en diferentes países y que en cada lugar publicaban autores locales, no había manera de comprar, qué sé yo, estoy pensando en Alfaguara, que tuvo una política muy amplia y sigue teniendo en ese sentido. Hasta que no lo sacaron en digital, no se podían comprar en ninguno de los países, pues un autor mexicano, un argentino, incluso en España, no Sí. tenían aquí los libros que ellos publicaban en otros países. O sea, ha habido una incomunicación muy fuerte. Yo creo que la comunicación es el primer paso para todo, para que se difunda. Primero, la gente sepa que existe esa posibilidad de disponer de todos esos títulos simplemente con una conexión a Internet. Y por otro lado, es cierto, en muchos de esos países hay mucha, o sea, la generación, la mitad de la población, como decía Manuel, pues tiene quizá menos de 30 años. Y es una generación nativa digital que ve y vive y tiene ambiciones, ¿no?, de llegar a un estatus superior al de sus padres. Para ello, ¿qué se necesita? Educación. ¿Y qué cosas son los libros? O sea, si hay bajos índices de lectura es porque no hay educación. ¿Y qué es lo que lleva la educación? Pues los propios libros. Yo creo que el sector educativo es quizá el que debería ser más activo, en principio, para